Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Lo que parecían simples normas de un establecimiento estricto, se transformaron en el portal hacia un infierno que jamás podré olvidar. 3 reglas aparentemente sin sentido, una cocina que esconde secretos imperdonables y la terrible sensación de que algo más profundo y aterrador se oculta bajo la fachada de un negocio familiar. A veces pienso que hubiera sido mejor seguir desempleado que descubrir lo que ahora no puedo borrar de mi memoria. Me llamo Martín Acevedo, 23 años, recién graduado de gastronomía y con más deudas que ofertas laborales. Así empezó todo, con la desesperación de quien necesita pagar facturas y una oferta de trabajo que apareció como caída del cielo. Burger Bliss, ese local que todos conocen por sus hamburguesas inigualables y sus precios competitivos, buscaba personal para el turno nocturno. La paga era ridículamente buena para un trabajo tan simple, casi el doble de lo que ofrecían otros establecimientos similares. El día de la entrevista, Héctor Domínguez, el gerente, un hombre de unos 50 años con mirada severa y manos inquietas, me contrató prácticamente sin preguntas. Solo me miró fijamente, como evaluando algo más allá de mi currículum, y dijo: «Empiezas esta noche. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana». Mientras firmaba el contrato, una sensación de incomodidad se instaló en mi estómago. Las letras pequeñas del documento eran excesivas para un simple trabajo de cocina, pero mi cuenta bancaria no me permitía ser exigente. «Hay 3 reglas fundamentales que debes seguir si quieres mantener este trabajo», me explicó Héctor mientras me entregaba el uniforme. Primera, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes entrar en la cámara frigorífica. Solo el encargado y el cocinero principal tienen acceso. Asentí sin darle mayor importancia. Muchos restaurantes tienen áreas restringidas. Segunda, no interactúes con los repartidores que traen la carne. Ni una palabra, ni siquiera contacto visual. Esta me pareció más extraña, pero nuevamente, asumí que sería alguna política de la empresa para evitar distracciones. Y tercera, quizás la más importante, cualquier hamburguesa sobrante, cualquier trozo de carne que no se use, debe desecharse en el contenedor blanco, separado del resto de la basura. Héctor enfatizó esta última regla con tanta intensidad que sentí un escalofrío. Entendido. Volví a asentir, esta vez con una sensación de inquietud creciente. ¿Por qué tanta insistencia en algo tan trivial como la gestión de residuos? En ese momento debí haber hecho preguntas, pero el cheque de bienvenida que me entregó disipó cualquier duda. Mi primer turno comenzó con normalidad. Gabriela, una chica de unos 25 años con mirada evasiva, me mostró el funcionamiento de las máquinas y los procedimientos básicos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», le pregunté mientras aprendía a usar la freidora. «2 años», respondió secamente. «Y si valoras tu cordura, no intentarás quedarte tanto tiempo». Su comentario quedó flotando en el aire, pero no tuve oportunidad de indagar más. La noche estaba sorprendentemente ocupada para ser un lunes. Cerca de la medianoche, un camión sin identificación se estacionó en la parte trasera del local. Gabriela prácticamente me empujó hacia la zona de bebidas. «Quédate aquí y no salgas hasta que te diga». Su voz temblaba ligeramente. Desde mi posición, pude ver a 2 hombres vestidos completamente de negro descargando cajas rectangulares hacia la entrada trasera. Sus movimientos eran mecánicos, casi robóticos, y a pesar de la distancia, noté que ambos llevaban guantes quirúrgicos y mascarillas, algo excesivo incluso para estándares de higiene alimentaria. Lo que más me perturbó fue su actitud. Cabezas gachas, hombros tensos, como si estuvieran siendo vigilados constantemente. Detrás de ellos, dentro del camión, distinguí una figura inmóvil, observando. No podía ver su rostro, solo una silueta difusa que provocó una oleada de terror irracional en mí. Instintivamente me agaché, sintiendo que aquellos ojos invisibles podrían atravesar paredes para encontrarme. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Héctor salió a recibir el cargamento con una expresión que nunca le había visto: sumisión absoluta. Este hombre, que minutos antes ladraba órdenes como un general, ahora parecía un cachorro asustado. Firmó unos papeles sin siquiera revisarlos y ayudó a trasladar las cajas directamente a la famosa cámara frigorífica. Una vez cerrada la puerta trasera, su postura cambió nuevamente. Volvió a ser el jefe autoritario, pero con un detalle perturbador. Una mancha oscura se extendía por el costado de su camisa blanca. No era sudor. Esa noche preparé mi primera hamburguesa en Burger Bliss.
La carne tenía un color ligeramente distinto al que había visto en otras hamburgueserías donde había trabajado. No era el rojo intenso de la carne fresca, sino un tono más apagado, casi grisáceo en ciertas zonas. Su textura también era peculiar, más densa, con una consistencia que recordaba más a otro tipo de carne que no lograba identificar. El olor, sin embargo, era lo más desconcertante, dulzón, casi metálico. Cuando mencioné estas peculiaridades a Gabriela, ella simplemente murmuró: «Es la receta especial de la casa. Te acostumbrarás». Pero lo que vi en sus ojos decía otra cosa: miedo, culpa y algo más profundo, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Al final de mi turno, observé cómo ella lanzaba los restos de carne al misterioso contenedor blanco, cerrándolo con un candado cuya llave guardó en su bolsillo. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese breve instante, creí ver una súplica silenciosa. «No preguntes», decían sus ojos. «Por tu bien, no preguntes». Mi segunda semana en Burger Bliss trajo consigo pequeñas anomalías que comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas macabro. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la luz del pasillo que conducía a la cámara frigorífica parpadeaba exactamente 7 veces. Nadie parecía notarlo. Peor aún, todos fingían no hacerlo. Una noche, decidí acercarme mientras Héctor realizaba su inspección habitual. Pegué mi oreja a la puerta metálica y lo que escuché me heló la sangre. No eran solo los sonidos esperables de una cámara frigorífica, sino algo similar a un lamento ahogado, casi imperceptible pero inconfundiblemente humano. El miércoles, uno de los repartidores nocturnos dejó caer accidentalmente una caja mientras la trasladaba. El contenido quedó parcialmente expuesto: paquetes envueltos en plástico industrial negro, sellados herméticamente con etiquetas codificadas. Nada extraño para un restaurante, excepto por las manchas que se filtraban a través del plástico. Unas manchas rojizas que formaban patrones demasiado similares a huellas digitales. El repartidor recogió todo con movimientos frenéticos, pero no antes de que nuestras miradas se cruzaran. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas por un terror que parecía haberse instalado permanentemente en ellos. La clientela nocturna de Burger Bliss también comenzó a llamar mi atención. No eran los típicos jóvenes buscando comida rápida a deshora, sino individuos solitarios, siempre los mismos, que pedían exactamente lo mismo: la hamburguesa especial Bliss Supreme, que no aparecía en el menú público. Comían en silencio, metódicamente, sin dejar ni una miga, como si realizaran algún tipo de ritual. Lo más perturbador era cómo reaccionaban al primer bocado. Sus pupilas se dilataban y una sonrisa inquietante se dibujaba en sus rostros. Una expresión de éxtasis casi obsceno que duraba apenas segundos antes de volver a una neutralidad robótica. Comencé a notar cambios en mis compañeros de trabajo. Javier, el cocinero del turno matutino, había perdido tanto peso en las últimas semanas que su uniforme parecía pertenecer a otra persona. Sus mejillas hundidas y ojos hundidos evidenciaban algo más que simple estrés laboral. «La comida de aquí me da náuseas», me confesó una madrugada mientras nos cruzábamos en el cambio de turno. «No vuelvas a comer nada que salga de esa cocina, Martín. Nada». Intenté obtener más información, pero se marchó apresuradamente, mirando nerviosamente hacia la oficina de Héctor, como si temiera ser escuchado. Los clientes que consumían la Bliss Supreme regresaban con frecuencia alarmante, cada vez más demacrados, con un aspecto enfermizo pero paradójicamente adicto. Una noche, una mujer de mediana edad, cliente habitual, se me acercó mientras limpiaba las mesas. Sus brazos mostraban marcas de pinchazos, pero no parecían de drogas convencionales. «Tiene algo, ¿verdad?», susurró con voz ronca. «Algo que no debería estar ahí. Algo que nos cambia». Antes de que pudiera responder, Héctor apareció de la nada y la escoltó fuera del local, susurrándole algo al oído que la hizo palidecer instantáneamente. La tensión alcanzó un punto crítico cuando encontré a Gabriela vomitando violentamente en el baño de empleados. No era una simple indisposición estomacal. Vomitaba algo oscuro, casi negro, con consistencia granulada. «Es el precio», balbuceó entre arcadas. «Es el precio por saber y seguir aquí». Cuando intenté ayudarla, agarró mi brazo con fuerza sorprendente. «La tercera regla existe por una razón. Lo que comemos, nos come por dentro». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente mientras observaba cómo, horas más tarde, ella misma preparaba una Bliss Supreme. Tras asegurarse de que nadie la veía, daba un pequeño mordisco con una mezcla de repulsión y anhelo en su mirada. Decidí investigar el famoso contenedor blanco. Una noche,
Fingí tirar la basura regular para acercarme al área restringida donde se guardaba. El candado era formidable, pero descubrí que la parte trasera del contenedor tenía una pequeña fisura por donde se filtraba un líquido espeso, oscuro. Pasé mi dedo por la sustancia y la acerqué a mi nariz. El mismo olor dulzón y metálico de la carne de las hamburguesas, pero intensificado hasta lo nauseabundo. Junto al contenedor había cajas de un producto químico industrial cuya etiqueta rezaba disolvente orgánico completo, uso exclusivamente forense, con un símbolo de peligrosidad que nunca había visto. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Sueños vívidos donde me encontraba en un espacio infinito lleno de contenedores blancos, todos rebosantes de extremidades que se movían con vida propia. En el sueño, Héctor aparecía vestido con un pulcro traje de carnicero y me ofrecía un cuchillo. Todos contribuimos eventualmente, decía con una sonrisa que revelaba dientes puntiagudos como de tiburón. Lo peor vino al despertar. En mi almohada encontré varios cabellos que no eran míos, oscuros y gruesos, junto a manchas del mismo tono y olor que había encontrado en el contenedor blanco. Pero yo vivía solo, y mi apartamento siempre estaba cerrado con llave. Mi paranoia aumentó cuando descubrí una pequeña cámara oculta en el vestuario de empleados, estratégicamente colocada para enfocar los casilleros. Fingí no haberla visto y comencé a cambiar mis rutinas, dejando notas falsas en mi casillero sobre planes imaginarios y direcciones inventadas. Una tarde, al regresar a mi apartamento, tuve la inconfundible sensación de que alguien había estado allí. Nada había sido robado, pero pequeños detalles delataban la intrusión. Un vaso movido, la ventana del baño ligeramente abierta cuando yo siempre la dejaba cerrada, y lo más perturbador, mi cepillo de dientes húmedo cuando llevaba horas fuera de casa. La confirmación de mis sospechas llegó cuando un cliente, visiblemente alterado, comenzó a gritar en medio del local. «Sé lo que están haciendo. Sé lo que ponéis en esas malditas hamburguesas». Era un hombre de unos 40 años, con aspecto de académico y una carpeta llena de papeles que agitaba frenéticamente. Héctor y dos empleados que nunca había visto lo redujeron rápidamente, arrastrándolo hacia la parte trasera mientras el hombre seguía gritando. «Análisis de tejidos. Tengo las pruebas. Esto no es carne animal. La última vez que lo vi, lo introducían en la cámara frigorífica». Esa noche, el camión sin identificación llegó 2 horas antes de lo habitual, y las cajas que cargaron eran significativamente más pesadas. Tras el incidente con el hombre de la carpeta, no pude seguir ignorando lo evidente. Había algo profundamente perverso ocurriendo en Burger Bliss, algo que iba mucho más allá de simples irregularidades sanitarias. Decidí arriesgarme y seguir el camión de reparto. Pedí prestada la motocicleta de un amigo y esperé pacientemente en el estacionamiento trasero del centro comercial, con las luces apagadas y a una distancia prudencial. Cuando el vehículo sin placas abandonó el local a las 4:15 de la madrugada, lo seguí manteniéndome siempre varias cuadras atrás. El trayecto nos llevó a través de zonas industriales abandonadas, hasta llegar a lo que parecía una antigua planta procesadora de carne en las afueras de la ciudad, rodeada por una valla metálica y cámaras de seguridad en cada esquina. No me atrevía a acercarme demasiado, pero desde mi posición pude observar cómo descargaban lo que parecían ser bolsas pesadas, no cajas esta vez, hacia el interior del edificio. Usando la cámara de mi teléfono con el zoom al máximo, logré capturar algunas imágenes borrosas. Al ampliarlas más tarde, mi sangre se congeló. Lo que había tomado por bolsas de basura eran en realidad bolsas para cadáveres, negras e inconfundibles. 3 hombres con máscaras quirúrgicas y uniformes blancos recibieron el cargamento con la eficiencia de quien realiza un procedimiento rutinario. Sobre la puerta principal, un discreto letrero rezaba Centro de Investigación Nutricional Avanzada, propiedad privada. Mi investigación continuó online. Busqué información sobre el supuesto centro de investigación, encontrando solo una página web minimalista con vagos párrafos sobre innovación alimentaria y soluciones proteicas alternativas para el futuro. Lo alarmante fueron los accionistas, una compleja red de empresas fantasma que, tras varias horas de búsqueda, me llevó a descubrir que todas conducían a una corporación matriz llamada Nutriverse, el mismo conglomerado a que pertenecía la cadena Burger Bliss. Más inquietante aún fue encontrar noticias sobre desapariciones en la zona. 15 personas en los últimos 2 años, la mayoría indigentes o trabajadores migrantes, casos que la policía había archivado rápidamente. Necesitaba pruebas tangibles. Fabriqué una pequeña falla eléctrica que activó las alarmas y provocó la evacuación temporal del restaurante durante mi turno. En medio del caos, logré sustraer una pequeña muestra de la carne especial guardada en un contenedor esterilizado que había traído específicamente para ese propósito.
También fotografié las etiquetas codificadas de los paquetes en la cocina, así como las facturas de entrega que encontré en el escritorio de Héctor. Al salir, noté que Gabriela me observaba con una mezcla de terror y resignación. «No sabes dónde te estás metiendo», susurró mientras pasaba junto a mí. «Hay cosas peores que la muerte, y ellos las conocen todas». Contacté con Elena, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba en un laboratorio de análisis biológicos. Le conté una historia creíble sobre un proyecto de investigación sobre adulteración alimentaria y le pedí que analizara la muestra discretamente. 3 días después, recibí un mensaje suyo pidiéndome que nos viéramos urgentemente. Su rostro estaba pálido cuando nos encontramos en un café apartado del centro. «Esto no es normal, Martín», dijo entregándome un sobre cerrado. «La composición proteica es aberrante. Tiene marcadores humanos, pero alterados de una forma que nunca había visto. Y hay trazas de un compuesto psicoactivo no catalogado. Sinceramente, no quiero saber de dónde sacaste esto, y te recomendaría que tú también te alejaras». Las piezas comenzaban a encajar. Las desapariciones, la adicción de los clientes, las reglas estrictas, el contenedor con disolvente químico. Burger Bliss no solo estaba sirviendo carne de origen cuestionable, estaba distribuyendo algún tipo de sustancia adictiva a través de sus productos, creando dependencia en sus consumidores. Pero había algo más, algo relacionado con la modificación genética que mencionaba el informe de Elena. Estaban experimentando con humanos. Usaban los cuerpos para algo más que simple carne. Las implicaciones eran demasiado horribles para contemplarlas, pero las evidencias apuntaban en una dirección innegable. Decidí confrontar a Gabriela, quien parecía la más vulnerable del equipo. La intercepté cuando salía de su turno, ofreciéndole llevarla a casa. Una vez en mi auto, cerré las puertas con seguro y le mostré las fotos y el informe. Esperaba negación, quizás agresión, pero lo que obtuve fue un llanto silencioso y desgarrador. «Empezó hace 5 años», confesó finalmente. Nutriverse desarrolló un aditivo que generaba dependencia extrema. Lo probaron en productos convencionales, pero descubrieron que combinado con cierto tipo de proteínas humanas potenciaba sus efectos hasta niveles inimaginables. Primero usaron cadáveres donados a la ciencia, luego pasaron a fuentes menos éticas. «Los que trabajamos aquí somos todos cómplices», continuó Gabriela, su voz un susurro entrecortado. «Nos mantienen atados con contratos legales imposibles, amenazas, en mi caso, con mi hermana menor trabajando en la planta procesadora sin saberlo. Los que intentan hablar terminan siendo parte del suministro, o, peor aún, sujetos de experimentación en el laboratorio central». Me mostró una cicatriz en su antebrazo, perfectamente circular. «Todos llevamos la marca del juramento. Nos inyectan una versión modificada del compuesto. Si intentamos escapar o hablar, basta una señal remota para que el químico se active. He visto lo que hace. Es como ser devorado desde dentro». Mi investigación me llevó a un foro encriptado donde, bajo seudónimos, antiguos empleados de Nutriverse compartían fragmentos de información. Mencionaban algo llamado Proyecto Ouroboro, descrito como el ciclo perfecto de consumo. Un ex científico, que firmaba como testigo 7, afirmaba que la corporación había desarrollado una forma de manipular genéticamente tejidos humanos para que, al ser consumidos, generaran una dependencia química específica al propio tejido del consumidor, creando un ciclo de autocanibalismo inconsciente. El objetivo final, escribía, es crear consumidores que literalmente se consuman a sí mismos, generando una demanda infinita. Conseguí acceso al correo corporativo de Héctor mediante un pendrive infectado que dejé estratégicamente en su escritorio. Entre cientos de correos administrativos, encontré comunicaciones codificadas con alguien identificado solo como director de suministros. Hablaban de unidades procesables, rendimiento por espécimen y ciclos de maduración. Un archivo adjunto contenía fotografías de instalaciones subterráneas donde hileras de cápsulas transparentes contenían formas que parecían humanas, conectadas a sistemas de tubos y monitores. El texto que acompañaba las imágenes detallaba un proceso llamado cultivo acelerado de biomasa humanizada, mencionando cómo extraían tejido de donantes involuntarios para cultivar lo que denominaban productos cárnicos autorreplicantes. Estaba tan cerca de la verdad que podía sentir su peso aplastándome. Reuní todas las evidencias en una carpeta encriptada y la respaldé en múltiples ubicaciones. Contacté anónimamente con un periodista de investigación, acordando entregarle el material completo. La noche antes de nuestro encuentro, noté un vehículo negro estacionado frente a mi edificio. Al regresar de comprar comida, encontré mi apartamento perfectamente ordenado, demasiado ordenado.
Alguien había entrado, revisado cada rincón con precisión militar y, lo más perturbador, dejado sobre mi almohada una hamburguesa de Burger Bliss, perfectamente empacada, con una nota que decía simplemente: todos formamos parte del ciclo, Martín. Todos terminamos alimentando al sistema. Buen provecho. La reunión con el periodista nunca ocurrió. Llegué al punto de encuentro, una cafetería discreta en el centro comercial, 15 minutos antes de lo acordado. Esperé durante 2 horas, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. Al día siguiente, un pequeño obituario en la sección local del periódico explicaba la ausencia. Accidente fatal en autopista cobra la vida del periodista investigativo Ernesto Vidal. La noticia mencionaba un fallo mecánico en los frenos como causa probable. Demasiado conveniente, demasiado oportuno. El mensaje era claro. Burger Bliss, o más bien Nutriverse, tenía recursos y alcances suficientes para silenciar cualquier amenaza. Mi ventana de oportunidad se había cerrado abruptamente, dejándome solo con un conocimiento tóxico y la certeza de estar siendo vigilado. La semana siguiente, mi acceso en Burger Bliss cambió drásticamente. Sin explicación, me reasignaron a la caja registradora, alejándome completamente de la cocina y el área de almacenamiento. Héctor anunció casualmente que habían actualizado los protocolos de seguridad, instalando nuevas cerraduras electrónicas en todas las puertas interiores. Mi tarjeta de empleado, convenientemente renovada, ahora solo abría la entrada principal y los baños. Los turnos nocturnos que antes compartía con Gabriela fueron reorganizados, colocándome exclusivamente en horarios donde el restaurante estaba lleno de clientes y el personal al completo, eliminando cualquier oportunidad de investigación adicional. Intenté contactar nuevamente con Elena, la técnica de laboratorio, para obtener una copia certificada de los análisis que había realizado. Su teléfono aparecía como fuera de servicio. Cuando visité el laboratorio, me informaron que Elena había renunciado repentinamente por motivos personales y se había mudado sin dejar dirección de contacto. Su apartamento estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Lo más perturbador fue encontrar en mi casillero, ese mismo día, un mechón de cabello idéntico al de Elena sujeto con una pequeña etiqueta de laboratorio. No incluía mensaje, no era necesario. Entendí perfectamente lo que me estaban comunicando. El cerco continuó estrechándose. Mi casero me notificó un incremento del 200% en el alquiler, efectivo inmediatamente. Mi cuenta bancaria fue congelada por actividades sospechosas que requerían una investigación que podría demorar varios meses. En el restaurante, comenzaron a aparecer pequeños errores en mis registros de caja, faltantes inexplicables que Héctor generosamente decidió no reportar, pero que documentaba meticulosamente en mi expediente. Estaban construyendo un caso contra mí, preparando terreno para una acusación que justificara mi despido o algo peor. Cada día al salir del trabajo, notaba diferentes vehículos siguiéndome, sin molestarse siquiera en ser discretos. Intenté otra estrategia, buscar aliados entre mis compañeros. Comencé sondeando sutilmente a Eduardo, un cocinero novato que parecía menos integrado en la dinámica opresiva del lugar. Una noche, mientras compartíamos un descanso, insinué mis sospechas sobre los ingredientes. Su reacción inicial pareció prometedora: nerviosismo, miradas furtivas, la tensión de quien también guarda secretos. Acordamos hablar después del turno. Lo esperé en el estacionamiento, pero quien apareció fue Héctor, sonriendo con falsa cordialidad mientras 2 hombres corpulentos permanecían a prudente distancia junto a un sedán negro. Eduardo tuvo una emergencia familiar. Me pidió que te dijera que hablaran otro día. Su sonrisa nunca alcanzó sus ojos. Eduardo nunca regresó al trabajo. Recurrí a medidas desesperadas. Usando una identificación falsa, contacté con un detective privado, exmilitar especializado en corporaciones farmacéuticas. Le transferí la mitad de mis ahorros como adelanto y compartí una versión editada de mis descubrimientos. 3 días después de nuestra reunión, recibí un paquete en mi nuevo alojamiento temporal, una habitación pagada en efectivo bajo nombre falso. El paquete contenía mi dinero completo, las copias de los documentos que le había entregado y una nota escrita con mano temblorosa: busque otro caso. Valor no es sinónimo de suicidio. Tiene una hija de 6 años esperándole en casa. Adjunta venía una fotografía reciente de mi madre en su jardín, tomada claramente con teleobjetivo, con la fecha del día anterior impresa en la esquina. Mi jefe de estudios en la universidad, a quien había acudido como último recurso por sus contactos en periodismo de investigación, me recibió con una expresión que mezclaba lástima y terror. Antes de que pudiera explicarle mis hallazgos,
Me entregó una carta oficial informándome que mi título había sido revocado por irregularidades académicas graves descubiertas recientemente. No puedo ayudarte, Martín, susurró mientras me acompañaba hacia la salida. Se han asegurado de que nadie pueda. Lo siento. En el estacionamiento de la universidad, un vehículo idéntico al que había visto frente a mi edificio semanas atrás aguardaba con el motor en marcha. El mensaje era inconfundible. Estaba completamente aislado. Incluso el refugio digital resultó ilusorio. Mi cuenta de correo fue hackeada, mis perfiles en redes sociales alterados para incluir publicaciones que nunca realicé, teorías conspirativas extremas, amenazas incoherentes, contenido que me pintaba como un individuo mentalmente inestable. Antiguos amigos comenzaron a distanciarse, respondiendo a mis intentos de contacto con mensajes cortantes o simplemente ignorándome. Los respaldos encriptados de mis evidencias, almacenados en servicios en la nube, desaparecieron misteriosamente. Las copias físicas que había ocultado en una consigna de la estación de autobuses fueron robadas durante un incidente de vandalismo que afectó exclusivamente a mi casillero. La presión psicológica se intensificó cuando descubrí pequeños cambios en mi apartamento cada vez que regresaba. Objetos movidos milimétricamente, ventanas que dejaba cerradas aparecían entreabiertas, el espejo del baño ligeramente desempañado como si alguien hubiera respirado frente a él recientemente. Una mañana encontré todas las etiquetas de mis alimentos removidas y cuidadosamente alineadas sobre la mesa de la cocina. Otra noche, descubrí que alguien había utilizado mi computadora para buscar métodos efectivos de suicidio y signos tempranos de esquizofrenia paranoide. Estaban jugando conmigo, erosionando mi cordura, empujándome lentamente hacia un precipicio del que no podría regresar. El golpe definitivo llegó cuando fui convocado a la oficina de Héctor. Sentado tras su escritorio, acompañado por un hombre de traje que se presentó como representante legal de Burger Bliss, me mostraron un expediente sorprendentemente completo. Fotografías mías siguiendo el camión, captura de pantallas de mis búsquedas, transcripciones de conversaciones privadas. Entendemos tu curiosidad, Martín, dijo Héctor con tono conciliador mientras el abogado deslizaba hacia mí un documento de confidencialidad. Pero has violado seriamente tu contrato. Afortunadamente, la empresa está dispuesta a ser indulgente, siempre que firmes este acuerdo y, por supuesto, ceses inmediatamente todas tus investigaciones. La última página del documento revelaba las verdaderas implicaciones. Al firmar, no solo me comprometía a un silencio absoluto bajo amenaza de severas consecuencias legales, sino que aceptaba someterme a un tratamiento médico preventivo en instalaciones designadas por la corporación. El abogado, notando mi vacilación, añadió con voz monótona: la alternativa sería menos agradable. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por espionaje corporativo, violación de propiedad privada, e incluso podrían surgir preguntas sobre tu posible implicación en la desafortunada muerte del señor Vidal. La trampa estaba perfectamente construida. Mis opciones se reducían a rendición o destrucción total. Pedí tiempo para considerarlo, recibiendo a cambio una sonrisa indulgente y un plazo de 48 horas. Esa noche, mientras contemplaba mis escasas opciones, recibí un mensaje anónimo en un teléfono desechable que había adquirido recientemente. No estás solo. Otros han visto. Busca la marca del Uroboro en el contenedor 7. Adjunta venía una fotografía borrosa que mostraba lo que parecía ser un símbolo grabado en la base de uno de los contenedores blancos. Una serpiente devorando su propia cola, idéntica a la que había visto en algunos documentos corporativos de Nutriverse. No sabía si era una trampa o una mano amiga extendiéndose en la oscuridad, pero en mi situación desesperada, representaba la única chispa de esperanza. Decidí arriesgarme una última vez, consciente de que podría estar caminando directamente hacia mi perdición. Mañana regresaría a Burger Bliss, no para aceptar su oferta, sino para buscar el contenedor número 7 y el secreto que pudiera contener. Han pasado 3 semanas desde mi último registro. Escribo ahora desde un motel a las afueras, usando una conexión pública y un dispositivo que cambio regularmente. Lo que encontré en el contenedor número 7 cambió todo, aunque no de la forma que esperaba. No contenía pruebas irrefutables ni documentación incriminatoria, sino algo mucho más valioso: un dispositivo de almacenamiento y una llave magnética. El dispositivo contenía instrucciones encriptadas y coordenadas GPS, junto con una lista de nombres y fechas. La llave, descubrí más tarde, abría una consigna en la estación de autobuses al otro lado de la ciudad. Dentro encontré dinero en efectivo, documentación falsa a mi nombre, y una nota escrita a mano: somos más de los que crees. La red Ouroboros te contactará. Mantente con vida.
No firmé el acuerdo de confidencialidad. En lugar de presentarme a la reunión con Héctor, vacié mi apartamento de cualquier cosa personal y desaparecí, siguiendo meticulosamente las instrucciones del dispositivo. Durante días viajé sin destino aparente, cambiando de transporte frecuentemente, pagando siempre en efectivo, durmiendo en hostales anónimos bajo identidades temporales. En cada parada, siguiendo el patrón indicado, buscaba una marca específica, la serpiente devorándose a sí misma, discreta pero reconocible para ojos entrenados. La encontré en baños públicos, en la esquina de carteles deteriorados, en bancos de parques apartados. Cada marca llevaba a un nuevo contacto, una nueva pieza de información, otro eslabón en una cadena invisible de resistencia. Gradualmente, comencé a comprender la verdadera magnitud de la operación de Nutriverse. No era simplemente una corporación alimentaria con prácticas cuestionables, era la faceta pública de algo mucho más siniestro. A través de fragmentos compartidos por otros fugitivos, ex empleados, científicos arrepentidos, incluso antiguos ejecutivos que habían descubierto demasiado, emergió un patrón aterrador. El proyecto Ouroboros había comenzado como investigación en nutrición sintética, buscando crear sustitutos proteicos perfectos. Los primeros experimentos utilizaron tejidos animales modificados genéticamente. Los resultados fueron prometedores pero inestables. Entonces alguien propuso una idea radical. ¿Y si utilizaban tejido humano como base? Los documentos filtrados revelaban experimentos iniciales con donantes voluntarios terminales, personas con enfermedades incurables que vendían muestras de tejido a cambio de compensación para sus familias. Pero el descubrimiento accidental de un compuesto adictivo derivado de procesamiento transformó la investigación. Un ejecutivo visionario, cuyo nombre aparecía codificado como Cronos en todos los documentos, reconoció el potencial. Un producto alimenticio que generara dependencia física y psicológica garantizaría clientes perpetuos. Las implicaciones éticas fueron descartadas frente al potencial económico. El proyecto recibió financiación ilimitada y absoluta confidencialidad, operando en instalaciones aisladas bajo múltiples capas de empresas fantasma. Lo más perturbador fueron los informes sobre expansión vertical del proyecto. No se limitaban a usar carne humana como ingrediente. Habían desarrollado técnicas para cultivar tejidos específicos en condiciones controladas. Utilizaban células madre extraídas de sujetos compatibles, un eufemismo para personas secuestradas con perfiles genéticos específicos, para cultivar lo que denominaban matrices nutritivas personalizadas. Los documentos técnicos describían cómo modificaban estas matrices para liberar compuestos neurológicamente activos durante la digestión, creando experiencias sensoriales únicas. Las hamburguesas Bliss Supreme no eran simples productos cárnicos, eran experiencias psicoactivas diseñadas para sincronizarse con receptores cerebrales específicos. Mi contacto más valioso resultó ser una científica retirada que había trabajado en las etapas iniciales del proyecto, antes de que tomara su oscuro giro actual. Nos reunimos en un observatorio astronómico abandonado, un lugar tan público como discreto. No entiendes lo que realmente están haciendo, me dijo mientras observábamos las estrellas a través del telescopio deteriorado. La adicción es solo el primer nivel. El verdadero objetivo es mucho más ambicioso. Me explicó que la investigación había evolucionado hacia la modificación neurológica permanente. Las proteínas modificadas no solo generaban dependencia, alteraban gradualmente la estructura cerebral de los consumidores, creando lo que los documentos internos llamaban receptividad aumentada. ¿Receptividad a qué?, pregunté. Su respuesta me heló la sangre. Control. Sugestión a nivel subconsciente. Las últimas formulaciones incluyen nanoestructuras proteicas que, una vez metabolizadas, se integran en el tejido neural. Teóricamente, podrían influir en patrones de pensamiento, percepciones, incluso decisiones aparentemente autónomas. Imagina una población entera sutilmente influenciada a través de su comida diaria, sin siquiera ser consciente de ello. Le pregunté por qué no había denunciado esto públicamente. Su risa amarga fue respuesta suficiente. Lo intenté. 3 veces. La primera vez destruyeron mi carrera. La segunda, mi familia recibió amenazas explícitas. La tercera, se levantó la manga, mostrando una prótesis donde debería estar su mano derecha. Algunos mensajes no necesitan palabras. A medida que profundizaba en esta red clandestina, descubrí que Ouroboros no era solo el nombre del proyecto, sino también de un grupo de resistencia formado por antiguos involucrados. Operaban mediante células independientes, compartiendo información fragmentada para que nadie poseyera el cuadro completo, protegiendo así al colectivo si algún miembro era capturado.
Su objetivo: documentar meticulosamente cada aspecto de la operación, identificar a los responsables principales, y eventualmente exponer todo a través de múltiples canales simultáneos, haciendo imposible el encubrimiento total. Mi papel, me explicaron, sería particularmente valioso por mi experiencia directa en un punto de distribución comercial. Estos 3 últimos días he estado siguiendo a uno de los camiones de reparto desde una distancia segura, documentando sus rutas y paradas. He descubierto algo inquietante. Además de los restaurantes Burger Bliss, realizan entregas en varios hospitales, centros penitenciarios, más alarmante aún, en 3 escuelas privadas prestigiosas. El patrón sugiere una estrategia de implementación por fases, comenzando con poblaciones cautivas o dependientes donde el control de consumo es más riguroso y la observación de efectos más factible. Los registros filtrados indican que están monitoreando tasas de adaptación neurológica en estos grupos antes de expandir la distribución a escala general. Ayer conseguí infiltrarme en uno de los almacenes secundarios haciéndome pasar por personal de mantenimiento eléctrico. Logré instalar dispositivos de monitoreo en puntos estratégicos y obtener muestras de diferentes lotes de producto. La codificación en los empaques revela variaciones en la formulación, confirmando la teoría de que están realizando ajustes progresivos en la composición. Los lotes más recientes incluyen un nuevo componente identificado solo como catalizador N, ausente en versiones anteriores. Un análisis preliminar realizado por nuestro contacto en un laboratorio clandestino sugiere propiedades que facilitan el paso a través de la barrera hematoencefálica, potencialmente aumentando la eficiencia de las nanoestructuras proteicas. El cerco sigue estrechándose. 3 miembros de Ouroboros han desaparecido en la última semana. Los sistemas de vigilancia que hemos identificado se vuelven cada vez más sofisticados, incorporando reconocimiento facial y análisis de patrones de movimiento. Nutriverse ha contratado a una firma de seguridad privada con antecedentes militares, operando bajo el eufemismo de consultores de protección de propiedad intelectual. Sus agentes no llevan identificación visible y utilizan vehículos sin registro rastreable. Tenemos razones para creer que han implementado un sistema de drones de vigilancia en áreas donde sospechaban actividad de nuestra red. Aún así, seguimos avanzando. Hemos establecido contacto con un programador que trabajó en el desarrollo del software de seguimiento utilizado para monitorear los efectos del producto en consumidores habituales. Mediante acceso remoto, ha comenzado a extraer datos cruciales sobre protocolos de experimentación, resultados documentados. Más importante, la identidad de los ejecutivos principales detrás del proyecto. La información se almacena fragmentada en servidores independientes ubicados en múltiples países, con protocolos de liberación automática si alguno de nosotros es capturado o deja de reportarse en los intervalos establecidos. Es nuestra póliza de seguro, nuestra garantía de que la verdad saldrá a la luz eventualmente. Mi próximo movimiento implica un riesgo considerable. He sido contactado por alguien que afirma ser Gabriela, aunque no puedo verificar su identidad con certeza. El mensaje indica que tiene acceso a la ubicación donde realizan los procesamientos primarios. Otro eufemismo macabro para lo que sospechamos es la extracción directa de tejidos de sujetos vivos. Si la información es legítima, podría proporcionarnos evidencia irrefutable de los crímenes de Nutriverse. Si es una trampa, probablemente será mi último movimiento en este juego mortal. He compartido todos mis hallazgos con los demás nodos de Ouroboros, asegurando que mi posible captura no comprometa la operación general. Lo que comenzó como un simple trabajo en un restaurante de comida rápida me ha llevado a descubrir una conspiración que desafía los límites de la ética y la humanidad misma. Mientras escribo estas líneas, recuerdo constantemente las palabras de la científica en el observatorio. El verdadero horror no es lo que ponen en la comida, sino lo que la comida está poniendo en nosotros. Cada día observo a las personas en las calles, preguntándome cuántas habrán consumido productos de Nutriverse, cuántas estarán ya bajo la sutil influencia de esas proteínas modificadas, sus pensamientos y decisiones guiados invisiblemente por algoritmos corporativos. No sé si sobreviviré para ver el desmantelamiento de esta operación. Las probabilidades no están a mi favor, pero cada fragmento de información que descubro, cada evidencia que documento, es un paso más hacia la exposición de la verdad. Si estás leyendo esto, significa que he logrado asegurar al menos esta parte de mi testimonio. Todo lo narrado hasta ahora son solo mis apuntes, mis observaciones personales respaldadas por evidencias fragmentarias. La historia completa es mucho más extensa y aterradora. Mañana me reuniré con el contacto que afirma ser Gabriela. Si no actualizo este registro en las próximas 72 horas, asume lo peor. Pero recuerda, Ouroboros continúa. La serpiente sigue moviéndose.
y eventualmente, como todo ciclo, llegará a su punto de cierre. La verdad, como la serpiente devorando su cola, siempre encuentra su camino de regreso al principio.